ustedes se olviden del aprendizaje memorístico, dicho en términos coloquiales, caletre, porque eso a la final va a ser negativo para ustedes, porque la medicina es muy práctica, la medicina es analítica. Cuando están en una emergencia o cuando tienen un paciente enfrente, tienen que analizar, y el caletre o el aprendizaje memorístico pues no les va a servir en algunos casos. Obviamente hay cosas que tenemos que memorizar, pero es importante que aprendan a analizar, y eso pues me gusta que lo traten de poner en práctica. Cualquier actividad que ustedes quieran hacer para reforzar los conocimientos, estoy en la orden. Primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Porque la intención es facilitarles a ustedes el aprendizaje, y si el estudiante me exige, bueno, bienvenido la exigencia, yo pues con mucho gusto estamos a la orden para eso. Y en el proceso de la farmacocinética, nosotros revisamos las características principales de cada uno de los procesos, y las características que determinan cada una de estas fases son los que nosotros debemos tomar en consideración a la hora pues, de prescribir un fármaco. La medicina moderna es una medicina básicamente curativa, aun cuando no perdemos lo que es la parte de la medicina preventiva, que es lo que es la parte profiláctica. Y siempre está de por medio la administración de fármacos, antibióticos, analgésicos, quimioterapias, etcétera, y el conocimiento de los principios generales de la farmacocinética pues son necesarios. Entonces, dentro de este proceso de la farmacocinética, ¿cuál es la primera fase de la farmacocinética? ¿Qué es lo primero que debe suceder para entender esa parte, de manera que en la medida de lo posible vamos analizando las siguientes fases de la farmacocinética? ¿Cuál es la primera fase de la farmacocinética? La liberación del fármaco. Que todos los principios relacionados con la dilución o la del fármaco. ¿Okay? La dilución o la liberación del fármaco. Por supuesto, quizás el farmacólogo o el farmacéutico tenga un conocimiento un poco más profundo de lo que son las formas farmacéuticas. Pero nosotros como médicos tenemos que saber cuál es la diferencia entre un comprimido y una tableta, entre un elixir y un jarabe, entre un fármaco, una ampolla que sea de característica oleosa o que sea de características acuosas. ¿Cuáles son las diferencias que va a existir entre un producto y otro? O sea, ¿en qué me diferencia a mí las distintas fases el hecho de que yo administre, por ejemplo, un jarabe o una suspensión o un elixir? Entonces, todas esas cosas nosotros debemos revisarlas, porque no es igual que yo me tome en una cucharadita unas gotitas de un analgésico a que yo me tome un comprimido. Por supuesto que las gotitas se van a mezclar más rápidamente con los jugos gástricos y la absorción va a ser mucho más rápida que el comprimido, que tiene que primero disolverse y luego pasar a micropartículas para luego poder llegar al torrente sanguíneo. Entonces, esas cosas son importantísimas nosotros revisarlas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una tableta ranurada y una tableta que no sea ranurada? ¿Quién sabe? Doctora, que las tabletas ranuradas, ellas pueden partirse por la mitad, pero las no ranuradas no deben de partirse por la mitad, ya que llevan como una protección para que el fármaco sea liberado en su sitio donde deba ser liberado. Ok, esa es una de las razones, ¿ok? Ambas pueden partirse, porque tú tienes un comprimido no ranurado, igualito tú con un cortador de pastilla o con un cuchillo, etcétera, tú le puedes picar. Pero aparte de eso, ¿qué es importante cuando nosotros tenemos un fármaco que viene ya diseñado con una ranura en comparación con uno que no viene con la ranura? ¿Qué otra diferencia y qué es importantísimo desde el punto de vista terapéutico, que no es igual?
la cantidad, ¿no? O sea, puede tomarse la mitad de la pastilla o la pastilla completa, si viene ranurada. Ajá, pero fíjese, cuando vamos a suponer que yo tengo una pastilla antihipertensiva, o que se usa como antihipertensivo, que viene de 5 miligramos y trae una ranura. ¿Qué significa? Que si yo parto esa pastilla, la mitad debe contener 2,5 miligramos del principio activo. Parece que la pastilla, la tableta, el comprimido tiene el principio activo más los excipientes. ¿Qué son los excipientes? Todas las moléculas que sirven de vehículo, que le van a dar un cambio en la propiedad farmacocinética, que la va a hacer quizás menos amarga, etc. Tiene ciertas características. Pero esa ranura me indica que cada mitad tiene la cantidad en miligramos del principio activo equivalente, es decir, 2,5 miligramos y 2,5 miligramos. Pero cuando viene el comprimido y tú le picas a la mitad, no te garantiza que cada mitad tenga de verdad 2,5 y 2,5 miligramos, porque ese comprimido no necesariamente está diseñado de esa manera. Entonces puede ser que a lo mejor tú picaste la mitad, a lo mejor del principio activo, a lo mejor hay 2 miligramos en una parte y a lo mejor hay 3 miligramos en la otra mitad. Entonces, eso parece una tontería, pero es importante cuando nosotros estamos administrando fármacos, que de repente yo necesito administrarle a un paciente, por ejemplo, bisoprolol, que es un beta bloqueante. Y yo le digo al paciente que se debe tomar 2,5 miligramos. A lo mejor el paciente consigue una pastilla de 5 y la pica y se está tomando los 2,5 miligramos. Pero a lo mejor ese paciente consiguió un bisoprolol que no viene ranurado de 5 miligramos y a lo mejor la mitad significa que hoy se tomó 2 miligramos y a lo mejor mañana 3, etc. Esos pequeños detalles parecen tontos, pero son importantes porque va a significar, o sea, ¿qué importancia tiene que, por ejemplo, un paciente se tome 2 miligramos y mañana 3? En este caso, el ejemplo hipotético que estamos hablando. ¿Qué importancia creen ustedes que pueda significar para los efectos terapéuticos en el paciente? Diría que darle la dosis adecuada según su peso para que no haga ningún tipo de daño o así. Ajá. Pero ¿qué puede significar desde el punto de vista terapéutico que, por ejemplo, el paciente se tome dosis diferentes cada día? O que no sean exactamente iguales. Claro, obviamente sabemos que la absorción a través del tracto gastrointestinal puede ser en algún momento errática, pero tenemos un porcentaje de absorción. O sea, desde el punto de vista terapéutico, ¿puede haber alguna diferencia que el paciente se tome realmente 2,5 miligramos todos los días a que el paciente se tome un día 2, un día 3? Porque como es una pastilla que no viene diseñada para eso, el paciente pues no necesariamente se está tomando la cantidad exacta cada día en su tratamiento. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Está hablando Luis. ¿Cuál es tu apellido, Luis? La cantidad que se absorba no va a ser la misma. Molina, doctora. Ok, la cantidad no va a ser la misma. Y entonces, ¿eso qué repercusiones tiene en lo que es la parte terapéutica? Que a lo mejor el paciente no logramos un control adecuado de lo que queremos. Si es analgesia, analgesia. Si es control de presión arterial, a lo mejor la presión arterial no logra un valor estándar o un patrón que permita una concentración estable, que permita el adecuado control de la patología. Entonces, esas cositas o esos detalles son importantes y nosotros los debemos tomar en cuenta a la hora de nosotros administrar. Y muchas veces el paciente piensa que es igual si se toma, dígame si hay algunas pastillas que tú las picas y por sus características y por sus excipientes no queda entera una mitad y una otra mitad, sino que queda aquí 2 cuartitos y aquí la otra mitad. Entonces el paciente agarra los 2 cuartitos. Entonces esas cosas o esas irregularidades parecen una tontería, pero también contribuyen a la correcta administración de fármacos y eso pues tenemos que siempre tenerlo en cuenta. Entonces cuando nosotros conocemos la importancia de esos pequeños detalles, y que se lo expliquemos al paciente, que nos llame, mire, no consigo este medicamento ranurado, no lo consigo de tanto, me sirve si la pico. Bueno, si no consigues,
mientras tanto, 1, 2, 3 días, pero trata de conseguirla porque no es igual, o sea, hay que explicarle al paciente, porque si no vamos a tener ciertas complicaciones. Entonces, Disculpe, ¿me escucha? dependiendo de todas esas diferencias, sí, he tenido una pregunta, Stephanie. Quería preguntar, eso que está planteando de la dosis, o sea, los medicamentos renovados, ¿podría verse o relacionarse con que la paciente desarrolle una tolerancia, que por eso se tienen que dar las dosis del medicamento, o sea, una dosis hoy, otra dosis mañana, para que no desarrolle tolerancia? ¿Podría relacionarse con eso? No, no necesariamente, porque sí, ahorita respondo la otra pregunta. No necesariamente es que desarrolle tolerancia, sino que acuérdense que cuando nosotros prescribimos un fármaco con una dosis que ya está establecida, porque ya hubo un farmacólogo clínico o hubieron unos estudios de laboratorio que se encargaron de investigar cuál es la dosis que necesita ese fármaco para tener una concentración estable, es decir, sin muchísimas fluctuaciones que me garantice el efecto farmacológico. Y muchas veces hay fármacos que son dosis dependientes, no todos. Hay algunos que dependen de la dosis, dependiendo de la dosis, voy a tener un efecto farmacológico. Eso responde parcialmente a la pregunta que hicieron anteriormente, si el efecto farmacológico dependía de la dosis. Sí, eso depende de la dosis, depende del tipo de medicamento. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo clásico. El ácido acetil salicílico, que todos conocemos como aspirina, ¿ok? Porque es el más conocido a nivel internacional. Pero el ácido acetil salicílico tiene un efecto farmacológico que depende de la dosis. Ustedes me imagino que tendrán algún familiar que tenga enfermedades cardíacas, llámese antecedentes de infarto, insuficiencia cardíaca, hipertensos, diabéticos, y muchas veces estos pacientes reciben aspirina. ¿A qué dosis reciben aspirina estos pacientes? 5 miligramos. Aspirina. No tiene ninguno familiar que reciban aspirina. Lo que llamaban antes aspirina infantil, que antes la llamaban así porque había esa presentación, dejó de administrarse por ciertas complicaciones, pero todavía hay gente que le dice aspirina infantil. 80 miligramos, doctor. Hay de 81 miligramos, hay muy poquitas. Yo creo que yo recuerdo, hay una presentación que no me acuerdo el nombre comercial, si es, bueno, no creo que no es la cardipirina, que sí viene de 80, pero la mayoría viene de 81 miligramos, vienen de 100 miligramos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que le dan aspirina a esas dosis a esos pacientes? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención? Ninguno sabe, ninguno tiene familiares. Ok, entonces fíjense, nosotros damos aspirina a esas dosis bajas con la finalidad de generar un efecto antiagregante. Acuérdense que cuando hay un daño en un vaso, uno de los mecanismos de respuesta es la agregación de las plaquetas. Entonces, para evitar que esas plaquetas se agreguen y que generen trombos que más adelante puedan ocasionar infartos, ACV, tromboembolismo, etc. Entonces, le damos ácido acetil salicílico o aspirina de 81 o de 100 miligramos para generar un efecto antiagregante, es decir, evitar que se apile una plaqueta con otra y inicie la formación de los agregados plaquetarios. Entonces, a esa dosis es suficiente para que se produzca un efecto antiagregante plaquetario. Pero yo me puedo tomar una aspirina si yo tengo cualquier dolor de cabeza, un dolor musculoesquelético, yo puedo tomar aspirina para ejercer un efecto analgésico. Pero la dosis que yo necesito para que me produzca un bloqueo enzimático y me evite todo lo que es la vía del dolor, yo necesito administrar aspirina a 500 miligramos por dosis. Entonces, fíjense que dependiendo de la dosis, tengo un efecto farmacológico. A 100 miligramos por día es una dosis baja que me produce antiagregación, pero para producir analgesia tengo que utilizar una dosis mayor, 500 miligramos, para poder
de verdad tener una manifestación o un cambio en lo que es la parte de la analgesia. Entonces, dependiendo de la dosis, en este caso, vamos a tener efectos farmacológicos diferentes. Y eso vale para muchos otros tratamientos que necesitamos de administrar una infusión inicial para después dejar un mantenimiento, o que necesitamos una dosis de carga alta para llenar los depósitos y luego dejar el mantenimiento, etc. Entonces, la pregunta que hacía, dependiendo de la dosis, ¿va a haber un efecto farmacológico? Sí, hay fármacos que sí, no todos. Hay fármacos que van a necesitar una dosis para un efecto farmacológico, y todos los fármacos tienen un rango de dosis mínima para lograr un efecto terapéutico, y la dosis máxima, que es la dosis máxima en la cual consigues un efecto con los mínimos de efectos adversos. Entonces, por ejemplo, este antibiótico se administra de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Ya tú sabes que menos de 250 no vas a ejercer un efecto antibiótico. Y más de 500 miligramos ya no vas a tener un efecto adicional, sino que a lo mejor vas a producir efectos adversos. Entonces, dependiendo de la dosis, vamos a tener una concentración terapéutica específica, y eso me va a dar un efecto farmacológico específico en ese paciente. Entonces, parece mentira que nos detengamos a repasar conceptos de liberación, porque si no entendemos todo este proceso, pues nos perdemos un poco en lo que es la farmacocinética. Entonces, la farmacocinética empieza desde el proceso de liberación, disolución del principio activo, y dependiendo también del sitio en el cual vamos a administrar. Luego viene la fase de absorción, que fue todo lo que revisaron con la profesora Marianela. Allí recuérdense todos los mecanismos de transporte que influyen, los mecanismos pasivos, activos, el cotransporte, el transporte a través de membranas, a través de poros, etcétera, y que hay una serie de factores que van a influir en que una sustancia se absorba más o menos, dependiendo del sitio donde lo estás aplicando, de la técnica por la cual estás aplicando, etcétera. Luego que ese fármaco se absorbe, que llega al tejido plasmático, sufre un proceso de distribución, que es lo que nosotros vamos a empezar a revisar hoy. Luego ese fármaco se va a metabolizar. Algunas veces el fármaco empieza a metabolizarse desde que entra en contacto con el organismo, y luego viene el proceso de eliminación. Estos pasos no son necesariamente uno detrás del otro en orden, es decir, primero me tomo el fármaco, se disuelve todo, el 100% del fármaco se disuelve, y luego el 100% se absorbe, luego se distribuye, después todo ese fármaco va al hígado, y por ejemplo, y después todo ese fármaco va al riñón y se elimina. No, esto es un proceso interactivo que cuando se está disolviendo una parte, ya empieza la absorción, y ya ese fármaco empieza a ingresar al tejido plasmático cuando todavía hay fármaco en proceso de absorción. A lo mejor no hay una absorción del 100% cuando ya tú puedes encontrar que ese fármaco se ha eliminado por la orina. ¿Qué les quiero decir? Que este es un proceso interactivo. Que si yo, por ejemplo, le inyecto a una persona penicilina cristalina, y claro, el proceso de absorción es 100% porque lo administra a través de la vía endovenosa, pero a lo mejor ya dentro de 20 minutos ya hay penicilina eliminada, ya puedo conseguir en una muestra de orina restos de penicilina, porque ya el proceso de eliminación es rápido. Pero de manera académica nosotros vemos cada uno de estos pasos, los vemos de manera ordenada. Cómo es la liberación, cómo es la absorción, cómo es la distribución, qué influye en cada paso, etc. Pero sin que nosotros perdamos de vista o perdamos el conocimiento que esto es algo así interactivo, ¿okay? Que ya en la medida que un fármaco ingresa ya empieza un proceso dinámico que permite que este fármaco ya lo consigas en sangre, que ya parte se esté metabolizando y que parte ya lo encontremos eliminado en el organismo. Y de estas características va a depender por qué vía lo administro, cada cuántas dosis lo voy a administrar, cuál es la dosis con la que debo administrarlo para llegar a esa concentración, etc. Entonces, todo este proceso, que es el proceso dinámico de la farmacocinética, que la vamos a seguir viendo a partir de hoy, por lo menos unas 5 clases más, implica pues un proceso bien dinámico que nosotros en la medida que vamos avanzando pues, vamos integrando cada uno de estos procesos. En la lámina que está allí en la presentación
es una visión general. Desde el fármaco se absorbe, el fármaco llega al tejido plasmático y en ese tejido plasmático va a un proceso de distribución, es decir, se va a dirigir al órgano, a la estructura, al sistema o al diana que yo necesito para ejercer el efecto farmacológico. Y esa sustancia es susceptible de ser metabolizada en el mismo plasma, en la misma luz intestinal, si fue a través de la vía oral, en los distintos tejidos, en el hígado, etcétera, y luego hay un proceso de eliminación. O sea, ¿a qué vamos a dedicarnos hoy a revisar? Todo lo que es el proceso de revisión de ese fármaco desde que ingresa al tejido plasmático hasta la distribución en los distintos tejidos o lo que es la ubicación en los distintos tejidos. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Todo Ok, claro. entonces, ¿qué vamos a ¿Sí? Ninguna pregunta. Ok. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? La distribución de los fármacos, que es qué características determinan que un fármaco se ubique en un espacio o no, qué características van a determinar que exista alteraciones en la distribución, cuáles son las principales condiciones para que un fármaco pueda distribuirse adecuadamente en los distintos líquidos corporales, etc. Muchos de estos principios ya los manejaron, el hecho de que una partícula, para que sea más fácil distribuirse, ¿qué características debería tener para que una partícula pase rápidamente del plasma a los distintos tejidos? Ahí dependería de que primero que sea liposoluble para difundir por la membrana, que no esté cargada, también depende el tamaño, o sea, el peso molecular, y creo que me falta una otra, pero no me acuerdo. Faltó Bueno, básicamente, las proteínas en sangre. ¿que no esté? Las proteínas, profe, las proteínas en sangre. Que no está unido Ok. a proteínas somáticas. Exacto. Entonces, todas esas cositas las vamos a revisar. Ya ustedes por lo menos ya van adelantados. Stephanie, dime tu apellido, porque hay varias Stephanie, aunque no sé si... ¿Qué veo, doctora? Ok, fíjate. El proceso de distribución no es más que ese proceso en el cual el fármaco que nosotros administramos se va a ubicar en algún líquido corporal o en algún tejido, o en ambos. Y eso va a depender de las características del fármaco. Entonces, el fármaco es el que va a determinar. Por una parte, la velocidad de difusión depende de la distribución sanguínea y de otras características del tejido, pero también en parte de las características del fármaco. Entonces, ¿cuáles son los espacios corporales en los que ustedes consideran que es más difícil que acceda a un fármaco, independientemente de que sea pequeño, grande, etcétera? ¿Cuáles son esos espacios donde a nosotros como médicos es más difícil que el medicamento ingrese, y entonces muchas veces es engorroso para nosotros encontrar un antibiótico, un analgésico, un antiinflamatorio que llegue al espacio y que nos logremos pues el efecto que estamos buscando? ¿Cuáles son esas áreas de mayor dificultad de ingreso de fármacos en general? No estamos hablando de antibióticos, etcétera, sino en general, de fármacos en general. Está el espacio intravascular, el intersticial y el extracelular, doctora. Ok, esos son los espacios vasculares, o sea, los espacios de líquido. Pero la pregunta es, ¿cuáles creen ustedes, desde el punto de vista anatómico, que son los sitios que nosotros tenemos en nuestra economía corporal que pudieran ser de más difícil acceso a los fármacos? O sea, ¿cuál es el espacio o cuál es el tejido o cuáles son los sitios donde resultaría más difícil que un fármaco pueda llegar? El cerebro. Porque el Yo creo espacio que intravascular podrían ser no, aquellos tú agarras una vía y el fármaco ya lo ingresas a la vía intravascular. Podría ser una estructura que esté menos vascularizada y que tenga bastante tejido adiposo. Como por ejemplo, ¿qué dices? O sea, podría ser una estructura anatómica que esté muy poco vascularizada o una estructura anatómica también que tenga mucho tejido adiposo. O sea, el fármaco no se va a- Ok, el tejido adiposo en general es un tejido
que quizás sea difícil que el fármaco llegue. ¿Qué más? ¿Qué otro tejido? El páncreas, el cerebro, El profesor. sistema nervioso, doctora, el cerebro. Podría ser los El órganos páncreas que no estén tanto, el sistema nervioso sí, porque acuérdense que el recubiertos sistema por nervioso, membranas como la barrera hematoalveolar o la hematocefálica. el sistema nervioso, la barrera hematoencefálica, como su nombre pues lo plantea, no es una barrera para todos los fármacos, pero sí para una gran mayoría, lo cual es ventajoso en algunos casos, en algunos otros no tanto. Pero entonces sí, es un espacio de difícil acceso. ¿Qué otros espacios creen ustedes que es difícil que el fármaco llegue? ¿Pudiera ser el ¿Qué sistema otro óseo? tejido? El tejido sistema, óseo. El tejido el óseo. tejido óseo. Ese es muy difícil. A veces cuando hay una infección de sistema óseo, claro, es difícil que el antibiótico llegue porque es un tejido poco vascularizado. Entonces, es difícil cuando hay infecciones crónicas lograr que el fármaco llegue a ese sitio por las características pues, de vascularidad. Los otros son los espacios intraarticulares, que muchas veces cuando deseamos mejorar desde el punto de vista terapéutico, un paciente que tiene alguna patología dolorosa, a veces colocamos fármacos intraarticulares ayudados, pues nos ayudamos con ese instrumento externo que es la jeringa, el trocar o el catéter que utilizamos para acceder al espacio sinovial para facilitar pues la acción del fármaco. Entonces, esos sitios que son menos vascularizados, como el óseo o como el tejido adiposo, o porque por sus características anatómicas tengan allí un tejido, un espacio que dificulta el paso de sustancias, son fármacos o son tejidos, perdón, de difícil acceso de los fármacos. La placenta, ¿creen ustedes que es una barrera o que es un espacio que impide el paso de sustancias desde la madre hacia el feto? No, profe. No. Todo lo contrario. O sea, cualquier sustancia, dependiendo de las características, por supuesto, puede pasar fácilmente de la madre al feto. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado con las pacientes embarazadas o que están en edad fértil y pudieran estar embarazadas, porque cualquier cosa a la que está expuesta la madre puede pasar facilito a través de la placenta y de los distintos vasos hacia el feto, entonces, y generar alteraciones. Entonces, todas esas cositas nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, la ubicación del fármaco en todos esos líquidos, en esos tejidos, es el proceso de distribución de una droga. Acá recordamos rápidamente, bueno, eso ya ustedes lo vieron o debieron haberlo visto en fisiología, en lo que es la distribución de agua corporal total. Acuérdense que qué porcentaje de agua corporal tiene un adulto en cuanto a porcentaje de cuánto estamos hablando. Del 60% aproximadamente. Del 60%. Siempre las mediciones farmacológicas en un individuo ideal es en base a 70 kilogramos. De manera que muchos de los estudios que nosotros y de las conclusiones que nosotros vamos a llegar es en base a un paciente que tiene un peso de 70 kilos y el 60% hace que sean 42 litros de agua corporal total. Eso va a variar en los niños y en los ancianos, porque la distribución de agua corporal va a ser distinta. En relación a los niños, en relación a los pacientes pediátricos, ¿qué variación vamos a conseguir en el agua corporal total? ¿Es más? ¿Es menos? Más, doctora. Es más. De hecho, es la razón por la que los niños, cuando están en un proceso como una gastroenteritis, donde hay vómitos, donde hay diarrea, se deshidratan muy rápido, pierden mucho líquido porque hay un mayor porcentaje de agua corporal total y eso pues tiene esas implicaciones son importantes de tomarlas en cuenta. Los líquidos corporales, bueno, ya lo habían mencionado, que tenemos un espacio extracelular
que incluye el espacio plasmático y el espacio que está entre las células, el intersticio, espacio paracelular, que es mínimo, etcétera, y un espacio que está dentro de las células, que va pues a tener ciertas variaciones. De manera muy general o de manera muy aproximada, no tenemos que ser exactos, pero para llegar más o menos a un consenso, el espacio que está ubicado en todo lo que es la parte extracelular, que incluye el espacio vascular, el espacio intersticial, paracelular, etcétera, son aproximadamente unos 15 litros y 27 o 28 litros aproximadamente es el agua corporal intracelular. Entonces, si nosotros tenemos un adecuado sistema de administración de fármacos, el fármaco se diluye bien o se disuelve adecuadamente, pero hay una falla en la distribución porque el agua corporal varía, porque el paciente no tiene suficientes proteínas o porque el fármaco tiene unas características que no le permiten pasar muy bien por las membranas. Ese paciente pues va a tener una mala distribución del fármaco y muchas veces no sabemos porque tenemos un paciente, por ejemplo, en anasarca, que sabemos que es anasarca, ¿no? Ya la mayoría debe haber visto farmacología. ¿Qué es anasarca? Es un edema generalizado. Un edema generalizado. Un edema generalizado. Entonces, los pacientes que tienen edema o que tienen un mayor volumen de agua corporal en relación con un paciente sano, van a tener alteraciones en la distribución. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen de agua corporal diferente y todos los fármacos están diseñados para un volumen de agua corporal dentro de lo normal. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué la respuesta clínica o la respuesta a un fármaco no es la esperada, porque todos esos factores van a influir y no es igual que tú le administres un fármaco a un paciente en anasarca, a un paciente que tenga un volumen de agua corporal normal. Eso, por supuesto, va a hacer que el fármaco pueda o no distribuirse adecuadamente a algún tejido y eso puede hacer que el efecto terapéutico esperado sea variable. Todas esas cosas son importantes. Entonces, la distribución del fármaco permite que llegue a su sitio de acción y también permite que este fármaco llegue a su sitio de eliminación. ¿Por qué? Porque si el fármaco se elimina a través de la vía hepática, el acceso de este fármaco al tejido hepático va a permitir su metabolismo y eliminación. Y dependiendo del acceso de este fármaco al órgano de eliminación principal, que es el riñón, también esto va a determinar. Y la distribución de un fármaco va a condicionar la concentración plasmática de la droga. Si yo tengo un paciente que le administro a través de la vía endovenosa un fármaco que a pH fisiológico va a estar básicamente ionizado. Le administro a través de la vía endovenosa un fármaco que a pH fisiológico va a estar en su mayor proporción ionizado, al pH de 740, que es el pH fisiológico. ¿Cómo esperaría yo que esté la concentración plasmática de ese fármaco y cómo esperaría yo la distribución de ese fármaco, por ejemplo, en el líquido pleural? ¿Cómo estaría en plasma? ¿Aumentado o disminuido? En plasma estaría aumentado y la distribución creo que iría de manera lenta. Exacto. Tenemos un fármaco que tiene una carga que le va a impedir atravesar con facilidad las distintas membranas celulares. Entonces, la concentración plasmática de ese fármaco va a estar aumentada. Son fármacos que exhiben una alta concentración plasmática y que va a pasar muy lentamente a través de las membranas celulares. Entonces, a lo mejor la cantidad de fármaco o la concentración del fármaco en el líquido sinovial es muy baja. Entonces, ese fármaco no pareciera muy apropiado administrarlo si yo tengo un paciente que tiene una condición articular. Vamos a suponer que el paciente tiene una infección, una artritis séptica, es decir,
tiene un proceso inflamatorio, vamos a suponer que es en la rodilla, y ese proceso inflamatorio condiciona líquido. Acuérdense que hay una cascada ahí de los macrófagos que llaman toda una serie de situaciones inflamatorias. Entonces, las rodillas se ponen hinchadas, hay signos de flegosis, luego vienen los piocitos y complican, modifican el pH. Y yo le ministro, a lo mejor, a través de la vía endovenosa, un fármaco que va a tener una concentración plasmática muy buena, pero que no atraviesa muy bien las membranas celulares, no se distribuye adecuadamente y la concentración que ese fármaco alcanza en el líquido sinovial no es muy bueno. Entonces, no pareciera que ese antibiótico sea una buena opción en un paciente que tenga una artritis séptica, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos conversando. En tanto que si yo tengo otro antibiótico que pH fisiológico va a estar a lo mejor el mayor porcentaje no ionizado y puede atravesar las membranas celulares y voy a alcanzar altas concentraciones en los distintos líquidos, pleural, sinovial, e inclusive en sistema nervioso, ese antibiótico sí pareciera que es una buena opción para tratar a ese paciente con la artritis séptica. Entonces, fíjense la importancia de entender este concepto de la distribución, porque si yo no conozco esto y yo no conozco este principio, y yo administro un antibiótico que no llega a una concentración adecuada en el líquido sinovial, yo voy a decir que el paciente no sé por qué no mejora su artritis séptica. Claro, eso tiene otras implicaciones, pero el ejemplo que les estoy dando es muy hipotético. Y el paciente no mejora. Claro, ¿cómo va a mejorar si el fármaco no tiene la capacidad de llegar, no tiene la capacidad de atravesar las membranas y de aparecer en el líquido sinovial a una concentración lo suficientemente adecuada como para matar las bacterias? Entonces, todo eso es importante y por eso es el ítem que dice allí, condiciona la concentración plasmática de la droga. Y esto va a repercutir en la dosificación, en los intervalos, como vamos a ir revisando progresivamente. Entonces, ¿de qué otros aspectos va a depender que un fármaco sea distribuido? Como ya mencionamos en primer parte, del flujo sanguíneo, de las características del capilar, del tejido en cuestión y del fármaco, por supuesto, de su tamaño, de su estado de ionización de acuerdo al pH, de acuerdo al pK, si es un ácido, si es una base, etcétera, de su capacidad de unirse o no a las distintas proteínas plasmáticas y a su estado de liposolubilidad a pH fisiológico. Acuérdense que cuando nosotros administramos un fármaco, estamos hablando de pacientes que tienen en un paciente sano, un paciente que tiene un pH de 740. Ese fármaco fue diseñado para administrarlo en condiciones fisiológicas. Y cuando yo hablo de condiciones fisiológicas, estoy hablando a una temperatura normal, vamos a suponer 37 grados, y con un pH fisiológico, es decir, 735, 745 o 740, perdón, que es el pH fisiológico. Cualquier variable en estas condiciones fisiológicas puede repercutir en la distribución, en la absorción, en el metabolismo, etc. Entonces, ¿de qué depende la distribución de un fármaco? En parte del flujo, en parte de la permeabilidad y en parte del fármaco. Vamos con el flujo. ¿A qué órgano se va a distribuir más rápido? Suponiendo que tenemos un fármaco que es pequeño, que es liposoluble, que está no ionizado a pH fisiológico, ¿a qué tejidos creen ustedes que se va a distribuir más rápidamente? ¿Cuáles son los tejidos que cuando nosotros hacemos una comparación de peso en gramos con la vascularidad, cuáles son los tejidos más ampliamente vascularizados? Perdón. Podría ser hígado, el hígado, el vaso. El hígado. Ajá. Vaso. Hígado, riñón, músculo. Ok. Entonces tenemos desde los más ampliamente vascularizados, que son vísceras. El cerebro, acuérdense que hay una vascularidad impresionante en el cerebro. Lo que pasa es que si el fármaco es muy grande o si el fármaco no es liposoluble, va a ser difícil que ingrese, pero si es un fármaco pequeño, liposoluble, llega muy rápidamente al sistema nervioso central porque la vascularidad es muy, muy grande. Entonces tenemos el cerebro, tenemos el hígado, tenemos el riñón, son tejidos ampliamente vascularizados, las vísceras en general,
como el vaso, etc. Y luego vienen tejidos que exhiben una menor vascularidad, que van a ir decreciendo hasta llegar a los tejidos menos vascularizados, que es el tejido óseo, que es el tejido adiposo, que en algunas partes de la piel, por ejemplo, de la cara. ¿Cuáles son los tejidos menos vascularizados? Los tejidos cartilaginosos. Ajá. Por ejemplo, la punta de la nariz, lo que es la parte del cartílago a nivel auricular, son tejidos con menos vascularidad. Por eso es que son más susceptibles de procesos de necrosis cuando esas personas quedan atrapadas en áreas frías, que eso se contrae, son tejidos muy susceptibles a la isquemia y por eso pierden partes de esas estructuras, pues son tejidos con una vascularidad muy pobre. Entonces, hígado, riñón, encéfalo, los órganos con una amplia vascularidad, luego tenemos músculos, otras vísceras macizas, piel y la grasa. Y el tejido óseo ya vienen siendo los tejidos con peor vascularidad por gramo de tejido. Entonces, por supuesto, si tenemos un fármaco que es pequeño, que es liposoluble, que no está ionizado, etcétera, etcétera, o sea, todas las propiedades beneficiosas las tiene a su favor, ese fármaco va a llegar rápidamente a hígado, a riñón, al sistema nervioso central, etc. Y luego va a bajar la velocidad con la que llega a otros órganos o a otros tejidos. A lo mejor yo me inyecto un fármaco que tiene todas estas características y enseguida le puedo conseguir el líquido cefalorraquídeo, pero a lo mejor para conseguirlo en una estructura ósea van a pasar a lo mejor la necesidad de administrarlo varias veces para que alcance una concentración mayor para poder llegar a esos tejidos. Entonces, todas esas cosas son importantes cuando administramos un fármaco, porque la distribución del mismo es clave para que el fármaco llegue al sitio de acción, sobre todo si tenemos algunas patologías particulares, accesos o sitios anatómicamente de difícil llegada del fármaco, entonces todas esas cosas las debemos tener en cuenta. La permeabilidad capilar, por supuesto, ya es una característica anatómica que dependiendo pues de lo intrincado que pueda tener o no el endotelio de esa estructura anatómica, pues va a permitir el fácil acceso hacia los líquidos de esa estructura. Tenemos una difusión rápida si el fármaco pues tiene todos los beneficios que ya antes descritos. Y acuérdense entonces de la barrera matricefálica, que hay uniones estrechas que impiden el paso de ciertas moléculas de manera específica, y la placenta, acuérdense que no es una barrera y que la paciente embarazada puede exponer al feto a sustancias que están en el ambiente o que ingiere, porque hay una vascularidad y un acceso muy rápido hacia el embrión. También van, por supuesto, a depender de las características del fármaco. Si es liposoluble, si el fármaco es hidrofóbico, eso va a hacer que el fármaco pueda absorberse o no adecuadamente. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco y ese fármaco llega al tejido plasmático, es decir, agarro a un paciente, le coloco una vía periférica, le administro penicilina, o ese paciente se tomó una pastilla, esa tableta se diluye a través de difusión simple, a lo mejor se absorbe el 60% en la cámara digestiva o la parte digestiva alta y ya tengo una concentración de ese fármaco en plasma, bien sea porque llegó de manera más directa por una inyección intravenosa o por un paso a través del aparato digestivo. Entonces, ese fármaco, cuando está en tejido plasmático, la mayor parte, dependiendo de las características del fármaco, ese fármaco no va a estar allí libre. Él va a tender a asociarse a estructuras que van a conseguir a nivel vascular. Entonces, ¿a qué estructuras que se encuentren a nivel vascular puede unirse a un fármaco en particular? ¿De cuáles estructuras estamos hablando?
a nivel intravascular. Se pueden unir a proteínas, doctora, Ajá, proteínas, ¿como cuáles? como la albúmina, principalmente A diría. la albúmina, hay globulinas, hay alfa-globulinas, etcétera. ¿Qué más? ¿A qué otras estructuras se puede unir? ¿Qué otros elementos hay a nivel de la sangre? Las plaquetas. Las plaquetas, fármacos se pueden unir a plaquetas, se pueden unir a elementos formes, ¿ok? Se puede unir a elementos formes, se puede unir a células, todo depende de las características del fármaco. Pero una gran proporción de ese fármaco va a estar unido a proteínas. Los fármacos van a tener afinidad por unirse más a una proteína que a otra. Algunos tienen mucha afinidad para unirse a la albúmina, otros se unen a otras globulinas. Se unen a glucoproteínas, etc. La albúmina es una molécula muy importante para el proceso de distribución porque es muy susceptible de cambios por parte de muchos procesos patológicos que pueden determinar que un paciente en algún momento tenga variaciones en la concentración de proteínas. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de albúmina que hay en plasma? ¿De qué depende? ¿De qué situaciones clínicas o de dónde proviene esa proteína, esa albúmina? Del hígado, profesor. Ok, hay un ensamblaje en el hígado. ¿Y de qué más depende? De la necesidad de líquido. No. O sea, la pregunta es, ¿de dónde provienen esas proteínas? Sabemos que hay un ensamblaje en el hígado, pero ¿y el hígado de dónde saca para...? ¿Cómo dice? Depende también de la ingesta, doctora. Depende también de la ingesta. Por eso es que nosotros tenemos un paciente que está desnutrido y es un paciente que tiene 2 de albúmina. Ese es un paciente que va a tener problemas en la distribución de los fármacos para llevarlo a los distintos órganos donde ese fármaco va a hacer su efecto. Y también puede haber problemas en la velocidad con la que ese fármaco se distribuye a estos tejidos. Puede haber problemas para que el fármaco llegue a los tejidos de metabolismo y de eliminación. Entonces, muchas veces tenemos un paciente desnutrido con un proceso infeccioso y a lo mejor la respuesta clínica de ese proceso infeccioso es más lenta en comparación con un paciente que está bien nutrido porque tiene unos valores de albúmina plasmático adecuados, probablemente el porcentaje de fármaco libre sea diferente y eso va a hacer que la velocidad o la respuesta clínica va a ser variable dependiendo de la concentración de proteínas en plasma. Entonces, bien sabemos que todas esas proteínas van a ensamblarse a nivel del tejido hepático. Si el paciente tiene una enfermedad del hígado, también van a haber variaciones. Son pacientes cirróticos, pacientes alcohólicos, pacientes que tengan una hepatitis severa, son pacientes que van a tener problemas en el metabolismo. Yo les recomiendo que revisen de vez en cuando todas las funciones. Vamos a estar mencionando el hígado en muchas cosas, porque cuando nos dicen los órganos nobles, ¿cuáles son los órganos nobles que normalmente la gente menciona? ¿Cuáles son los órganos nobles que normalmente dice la gente? Corazón, pulmón y cerebro. Corazón, Pulmón cerebro y riñón, los riñón. órganos nobles. Pero cuando ustedes tengan un tiempito, por curiosidad académica, léanse todos los procesos metabólicos que se suceden en el hígado, empezando por metabolismo de la glucosa, ensamblaje de proteínas, las proteínas de la coagulación, transaminación de sustancias exógenas, metabolismo de fármacos, y en fin, para que ustedes vean la nobleza del órgano, si se la merece o no. Ahí les dejo. Entonces, cualquier enfermedad hepática también va a influir en el porcentaje de proteínas y eso va a determinar la distribución del fármaco. Entonces, las proteínas plasmáticas
que son muchas, pero las más abundantes, las más frecuentes, las alfa-globulinas, las albúminas, deberían tener un valor entre 3,5 y 5,5 gramos la albúmina a nivel plasmático para considerar que es un valor normal. Cualquier valor por debajo de ese rango de 3,5 ya puede acarrear dificultades en la distribución de esa sustancia. Entonces, un principio que ya deben haber revisado en el proceso de absorción, que lo vamos a estar viendo en la distribución y que también es válido para muchos procesos de eliminación, es el concepto de droga libre. La droga libre es aquella que no está unida a proteínas o a elementos celulares. Y es esa droga libre la que puede atravesar en algún momento dado una membrana celular. Y es esa droga libre la que se une al receptor farmacológico y es la que va a ejercer el efecto farmacológico. Si yo necesito que la fracción o un compuesto farmacológico de sus características ya disueltas a nivel plasmático, a lo mejor el 90% de ese fármaco va a estar unido a la albúmina y el 10% va a estar libre, es decir, no está unido a la albúmina. Ese 10% es el que puede atravesar la membrana celular y se dirige a lo mejor al tejido musculoesquelético porque yo tengo un dolor en el cuádriceps femoral, por ejemplo, y allí me va a ejercer el efecto farmacológico analgésico que yo me estoy ingiriendo a través de la vía oral. Si existen algunas variaciones en las proteínas plasmáticas, va a alterar la velocidad con la cual ese fármaco se distribuye a los tejidos. O si, por ejemplo, hay un gran edema intravascular o porque hay algunas patologías de electrolitos, etcétera, y hay una mayor porcentaje de agua que hace que el fármaco esté más diluido, a lo mejor el proceso de distribución va a estar más lento. Pero entiéndase que la droga libre es la que puede desplazarse. Es como que estuviéramos en una gran casa y cada casa tiene una habitación. El fármaco entró por la puerta principal, que es la absorción, y para que ese fármaco pase de una habitación a otra, debe tener ciertas características. Para poder atravesar por una puerta, tiene que tener una característica. La droga libre es la que puede atravesar las distintas puertas y llegar al órgano donde quiero que ejerza el efecto, por ejemplo, la analgesia, pero yo tampoco quiero que ese fármaco se me quede allí permanentemente en el tejido muscular. Ese fármaco en algún momento va a salir de allí y se va a ir al riñón para eliminarse. Entonces, todos estos procesos se suceden en la droga que está libre. Entonces, me tomé un diclofenac en un comprimido. Ese comprimido tiene que disolverse. Hay un proceso de liberación del principio activo. Se absorbe por difusión simple. Pasa a través de los enterocitos, llega a nivel vascular. A lo mejor no se metaboliza en el hígado y a través de la circulación llega hacia los vasos que están irrigando el músculo cuádriceps femoral. Y allí me produce un efecto inhibitorio de lo que es la enzima, las COX, etcétera, y me inhibe el dolor. Ese fármaco, el 90% en plasma va a estar unido a la albúmina, por ejemplo. No sé si por supuesto que no me sé el volumen de distribución de todos los fármacos, pero vamos a suponer que el volumen de distribución y las características de distribución me indican que el 90% del diclofenac va unido a proteínas plasmáticas y que solamente el 10% es que puede atravesar las membranas celulares a ejercer el efecto farmacológico. Cuando ese 10% o por cada molécula libre que pasa la membrana celular, acuérdense que debe mantenerse un equilibrio. Una de las moléculas que están unidas a albúmina se libera de la albúmina para mantener ese equilibrio de droga libre, porcentaje de droga unida, droga libre. Y de esta manera es que el fármaco va eliminándose progresivamente. ¿Por qué? Porque va pasando, la fracción de fármaco libre va variando dependiendo pues de la eliminación de esto. Entonces, la droga libre es la que ejerce el efecto farmacológico y es la que finalmente va a los distintos órganos de eliminación para retirarse o depurarse del organismo.
Doctora, una ¿Qué pregunta características? Sí, diga. con lo que acaba de mencionar de la liberación de la albúmina. O sea, comentaba hace rato que por lo menos hay fármacos que son dosis dependientes, que dependiendo de la dosis pueden ocasionar o no un efecto adverso. ¿Cómo o qué proceso es el que media esa liberación de la albúmina para que no haya una elevada concentración de algún fármaco en algún momento que no queremos? Bueno, porque esas son ya características. Dime. ¿Cómo se va dando ese proceso de liberación o qué es lo que lo define para que no se libere en un punto o que se mantenga siempre unido, según el tipo de enlace, me imagino? Porque eso va a depender del pK de la sustancia, ¿verdad? De la concentración molar del principio activo o del fármaco en cuestión y del equilibrio molecular que existe en todos los sistemas. Siempre hay un equilibrio, que hay un porcentaje de fármaco dependiendo de la dosis que han estudiado los farmacólogos para llegar a esa dosis, es que han determinado que, vamos a suponer, 50 miligramos de diclofenac, cuando tú lo administras, a lo mejor la biodisponibilidad es del 80%, entonces esto me va a determinar una concentración molar específica y a esta concentración molar específica hay una concentración de droga libre que me produce el efecto farmacológico sin efectos adversos. Y entonces, es por eso que se llega a esa dosis y a esa concentración, o sea, que no es un hallazgo aleatorio. Y desde el punto de vista del equilibrio de masas o a nivel bioquímico, en la medida que existe el paso de una molécula hacia fuera de ese ambiente, todo el sistema trata de encontrar el equilibrio y es por eso que las fuerzas electrostáticas que unen un fármaco con una proteína que son lábiles, es decir, son fáciles de romperse, esas fuerzas electrostáticas se modifican y hacen que ese fármaco se separe de esa albúmina y se convierta en un fármaco libre y entonces ese fármaco libre atraviesa la membrana celular y así se mantiene. Obviamente, dependiendo del intervalo de dosificación, puede ir llegando más fármaco al torrente plasmático o simplemente ese fármaco se va a ir desprendiendo para mantener el equilibrio iónico, se va a ir desprendiendo progresivamente de la albúmina hasta que haya desaparecido del torrente plasmático. Pero si tú vuelves a administrar una dosis de fármaco, probablemente entonces vuelva a ingresar más fármaco, se une una parte proteína, parte va a mantener el equilibrio y esas son fuerzas iónicas que ya están determinadas por las características del fármaco, cuál es su pH, el pH del medio, cuál es su pK. Y dependiendo de eso ya se sabe cuáles son las fuerzas o cuáles son las concentraciones molares que van a hacer que el fármaco se desplace o que se libere de la albúmina o que el fármaco permanezca unido a la albúmina por concentraciones molares que ya están determinadas, ya son estudios prolongados, ¿okay? Que permiten hallar la concentración necesaria para que ese equilibrio se vaya sucediendo. Hay fármacos que se unen, que no son adecuados para administrarlos, por supuesto, porque generan muchos problemas, que se unen muy fuertemente a la albúmina por enlaces covalentes. Esos son los fármacos difíciles de eliminarse y eso no nos conviene, porque a nosotros nos conviene que el fármaco haga el efecto, pero que lo podamos eliminar del organismo fácilmente. Entonces, ¿qué determina que un fármaco se libere de su unión a proteínas? Son fuerzas hidrostáticas, fuerzas electromagnéticas o fuerzas de Van der Waals, que se van a dar de acuerdo al equilibrio dinámico de lo que es la ley de masa o de modificación de las masas, que son las que van a llevar el equilibrio hacia uno o hacia otro lado del sistema. ¿Y qué es lo que lo determina? El pH fisiológico, el pK de la molécula, para determinar en qué condiciones está, ionizado o no ionizado, si hay acidosis, si no hay acidosis, si la temperatura del ambiente es una temperatura fisiológica, etc. Todo eso va a influir en ese equilibrio y que me va a permitir que ese fármaco pase o no a través de la membrana, que se libere o no. Son fuerzas que están determinadas ya desde el punto de vista de la concentración molar del compuesto. ¿Okay? Al principio es difícil entender este concepto, pero en la medida que vamos avanzando vamos a ir entendiendo esto. Que cuando yo administro un fármaco, ese fármaco no está inerte allí, hay un equilibrio, una molécula entra, una molécula sale. ¿Y por qué está determinado? Bueno, por todas esas fuerzas
iónicas que están allí son las que va a determinar, porque cuando una molécula sale del sistema, eso va a generar un cierto desorden y eso va a traer una necesidad del sistema de volver al orden y el orden lo consigue liberando una molécula que está unida y así, de esa manera, trata siempre de llevar el equilibrio. Entonces son una gran cantidad de fuerzas y depende de la concentración molar de la molécula, del compuesto, perdón. Entonces, si respondí tu inquietud, pero lo vamos a seguir conversando en la medida que avanzamos. Sí, un poco, doctora. Gracias. Lo que pasa es que hay cosas que, claro, Okay. que no hemos leído todavía. Bueno, lo que pasa es que esto es bioquímica, o sea, eso que tú me estás preguntando es bioquímica, es fisiología, es física también, física, parte de los principios de termodinámica y más allá de la farmacología, ¿ok? Pero lo vamos a ir revisando para entender ese concepto. Entonces, la unión de la proteína con el fármaco, más o menos en el mismo orden de la pregunta que tú estás haciendo, es una unión que es reversible, es decir, el fármaco y la proteína se unen de una manera laxa, de una manera que puede fácilmente deshacerse esa unión, porque si en el sistema hay una salida de una molécula que está libre, uno de esos fármacos va a desprenderse de esa proteína porque es una unión que sucede a través de enlaces que no son enlaces covalentes. Acuérdense que los enlaces covalentes comparten un electrón y son enlaces muy fuertes, en tanto que hay otros enlaces como son fuerzas hidrostáticas o fuerzas iónicas o enlaces que van a depender de la distancia entre los dos compuestos, fuerzas electrostáticas, que son más fáciles de romper. Entonces, cuando una molécula libre sale del sistema, como esos enlaces van a depender de la distancia o del equilibrio iónico, si se sale un compuesto con una carga positiva, va a tratar de restablecerse el equilibrio y se va a desprender una molécula que está unida para tratar de mantener ese equilibrio iónico a uno y otro lado de la membrana celular. Entonces, la unión de un fármaco con una proteína plasmática es una unión lábil, quiere decir que se puede desprender fácilmente y en general no son covalentes. Cuando son covalentes, ¿qué sucede? Es difícil que el fármaco salga del organismo porque son uniones en las que el fármaco y la proteína comparten electrones y son uniones más fuertes. Entonces son los fármacos que producen se depositan en los tejidos, que es difícil que salgan. Estamos hablando de metales pesados, elementos que son difíciles depurarlos del organismo porque están unidos o a proteínas o a elementos celulares, ¿okay? De manera muy, muy fuerte. Entonces, la mayor parte de los fármacos que nosotros ingerimos suceden por uniones lábiles. La unión es reversible y es saturable. ¿Qué quiere decir? Que hay un número limitado de proteínas, de manera que cuando se ocupan todas las, hablamos en concretos, que hay 20 moléculas de albúmina y hay 40 moléculas de fármacos, bueno, nada más 20 van a poder unirse y van a quedar 20 libres. ¿Por qué? Porque es saturable y va a depender de la cantidad de proteínas plasmáticas. Entonces, si un fármaco fue diseñado a una dosis de 50 miligramos cada 8 horas, para que con esa dosis el 90% está unido a la albúmina en condiciones fisiológicas, es decir, el paciente tiene 4 gramos, por ejemplo, de albúmina, que es normal, y el fármaco está diseñado para que a ese valor de proteínas de albúmina, el fármaco tenga un 10% libre y que ese 10% libre es seguro para el paciente, es decir, le va a generar el efecto deseado con mínimos efectos adversos. Pero si ese paciente no tiene 4 gramos de proteína porque está desnutrido por la razón que sea, y el paciente tiene 1,5 gramos de proteína, ¿ok? ¿Qué va a pasar si yo a ese paciente que está desnutrido le doy los mismos 50 miligramos de X fármaco?
¿qué va a pasar con la cantidad de fármaco libre en ese paciente? Va a ser mucha más y puede producir un efecto tóxico. ¿Okay? Va a ser mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que hay más fármaco libre y ese fármaco libre va a atravesar la membrana celular y va a llegar al tejido donde yo quiero que ejerza el efecto y pueden haber efectos adversos o también puede llegar al fármaco y eliminarse rápido, pero a veces no necesariamente es así. Entonces, esa saturabilidad de la proteína a la hora de unir fármacos es importante que lo tengamos en cuenta en esas situaciones en las que tenemos una hipoalbuminemia, porque puede significar que exista más fármaco libre en plasma y eso me traiga consecuencias negativas para el paciente. Entonces, en esos casos, uno tiene muchas veces que sopesar y tomar en cuenta si es necesario bajar las dosis o bajar el intervalo de administración en estos pacientes que están desnutridos. Pues si tengo un paciente adulto que pesa 25 kilos, entonces yo no le voy a dar una dosis de antibiótico igual que un paciente adulto que pesa 70 kilos. ¿Por qué? Ese paciente tiene una pérdida de proteína, el paciente tiene un agua corporal distinto, entonces yo tengo que adecuar el fármaco a ese paciente que está desnutrido. ¿De qué depende la cantidad del fármaco unido a proteína? Bueno, ya lo hemos mencionado, de la concentración o la cantidad de fármaco que está libre, de la constante de asociación de ese fármaco a las proteínas plasmáticas, del número de sitios que tenga disponible la albúmina y de la concentración molar de la proteína. Si la concentración molar se refiere a la cantidad de proteínas disponibles para este proceso. La albúmina tiene sitios variables de unión a distintos fármacos. Algunos van a tener una mayor afinidad en relación a otros, entonces a veces se establece un poquito lo que es la competencia de algunos fármacos por la albúmina. Es decir, hay fármacos que tienen predilección por un sitio específico de la albúmina. Entonces, si yo administro dos fármacos que resulta que tienen afinidad por el mismo sitio de unión en la albúmina, estos fármacos van a competir. Y el que sea más afín es el que se va a unir más rápido. Y entonces el porcentaje de droga libre del que es menos afín va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el otro fármaco le ganó en afinidad y se logra unir a su albúmina, en cambio que el otro es como el juego de la silla. ¿Okay? Tengo una sola silla y tengo dos participantes. Entonces, el fármaco, el que es doctora, más afín, disculpe. sentarse. En ese caso, la albúmina puede tener unida ella varios fármacos. Sí, exactamente. Y eso, esa saturabilidad está unida. De hecho, allí dice en la lámina que está presentada del número de sitios disponibles. Es una molécula de albúmina, va a tener varios sitios disponibles, porque acuérdense que las proteínas no la vean como una estructura simple lineal. Acuérdense que ellas tienen una configuración primaria, terciaria, etcétera, algunos inclusive cuaternaria, pero acuérdense de esa distribución terciaria en la cual hay como un ovillo allí de la proteína y puede tener varios sitios para unir. Entonces la albúmina, una molécula de albúmina puede tener un sitio para unir un antibiótico y otra une warfarina y también se une por una parte un analgésico que a lo mejor es común. Entonces vamos a suponer hipotéticamente que esta albúmina o esta molécula, una molécula, tiene 3 sitios de unión, suponiendo, vamos a suponer en términos así para que lo entiendan. Entonces, cuando ya esos 3 sitios están ocupados, cuando ya no hay más sitios disponibles en esa molécula de albúmina. Y hay varias moléculas. Entonces, una molécula tiene varios sitios disponibles y hay muchas moléculas. Entonces, por eso es que ese proceso es saturable. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de fármaco que se une? De los sitios disponibles, 1 o 2 sitios. Si yo tengo vamos a suponer que tengo la albúmina y que esa molécula tiene 2 sitios disponibles para unirse fármacos y resulta que el paciente se toma de esos pacientes polimedicados.
la de la tensión, la de la diabetes, el protector gástrico, entre comillas, que no es protector gástrico, la aspirina, el paciente se toma 10 pastillas diarias porque es hipertenso, es diabético, es cardiópata, etc. Entonces, muchas veces hay una competencia de los fármacos por los sitios disponibles en la albúmina y allí, en esas interacciones, podemos tener alguna desequilibrio en cuanto al porcentaje de droga libre de algún fármaco. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de los fármacos que administramos, de cómo se unen a las distintas moléculas o proteínas plasmáticas, de si el fármaco se metaboliza en el mismo sitio que otro fármaco, para evitar lo que llamamos las interacciones farmacológicas. Entonces, estas interacciones farmacológicas tenemos que tenerlas en cuenta. Parece complicado, pero uno en la medida que va en la práctica clínica, ya uno sabe que hay ciertos fármacos que tienen interacciones, entonces tenemos que tener cuidado. Un antibiótico específico con un anticonvulsivante específico, ya sabemos que tenemos que estar cuidado porque compiten por el mismo sitio de unión, entonces tenemos que ir ajustando en las dosis, pero eso son cosas que vamos a ir aprendiendo. Entonces, en conclusión, ¿de qué depende la cantidad de fármacos unidos? De la cantidad de fármaco libre. Esa cantidad de fármaco libre también va a depender de la cantidad de proteínas que tenga ese paciente y de los sitios disponibles en cada molécula de albúmina o de proteína. Yo hablo de la albúmina porque es la más frecuente, pero ya vamos a ver que hay otras más. Y de la constante o de la capacidad de asociación de esa proteína con ese fármaco en cuestión. Bueno, tenemos la glucoproteína ácida, que también es importante, en menor cantidad que la albúmina, pero también es importante para la unión de fármacos alcalinos, y en el caso de la albúmina, que es uno de las proteínas más importantes desde el punto de vista cuantitativo y para el transporte, no solamente de fármacos. Acuérdense que la albúmina también transporta otras sustancias, compuestos del metabolismo interno. Acuérdense que otras sustancias transporta la albúmina. ¿No se acuerdan? No solamente estamos hablando de xenobióticos, productos que administramos. También transportan algunas moléculas como cobre y algunos tipos de iones, si no recuerdo mal. Ok. Compuestos endógenos, compuestos de metabolismo de las células, etcétera, se unen a la albúmina. ¿Okay? No solamente las cosas externas que nosotros administramos. O sea, la albúmina es una molécula transportadora muy importante en el organismo y por eso el paciente desnutrido, el paciente que tiene déficit nutricional proteico, es un paciente que va a tener alteraciones en la farmacocinética de muchas sustancias y es por eso que siempre debemos tenerlo a colación y es por eso que es tan preocupante los niveles de desnutrición que hay en la población infantil venezolana. Hay unos niveles de nutrición muy altos y no estamos hablando nada más de niños, también estamos hablando de adultos que están desnutridos, ¿okay? Que están desnutridos, que tú lo ves que tienen una masa corporal, tú dirás, bueno, no está desnutrido, pero cuando tú evalúas el aporte proteico y tú le evalúas la proteína plasmática, tú ves que tiene 2 gramos de proteína, o sea, hay una hipoalbuminemia. Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Entonces, ya para concluir, porque ya creo que me pasé de la hora, la farmacocinética es un proceso muy dinámico y tenemos que desempolvar fisiología y bioquímica para nosotros entender, porque la farmacocinética hay que entenderla, no es caletrearme que el fármaco se absorbe, los principios que rigen la absorción, que sea pequeño, que sea ionizado, no, esas cosas hay que analizarlas para que puedan sacarle provecho a la materia. De aquí en adelante la farmacología forma parte pues, de nosotros como médicos. Y es importante que nosotros, ustedes que están en el proceso de formación, tengan conocimiento adecuado de la farmacología para evitar los errores de prescripción que estamos viendo y que seguimos viendo. Quizás los errores hayan existido siempre, pero con la pandemia lo hemos visto muchísimos más. Lo hemos visto mucho más.
desconocimiento de la farmacología de los antibióticos, de administrarlos más de una vez al día, cuando los investigadores, los farmacólogos clínicos duraron años para determinar que la levofloxacina se administra 500 miligramos al día, porque esa es la dosis que alcanza una concentración plasmática adecuada y que tiene un porcentaje de fármaco libre adecuado para que pase la membrana celular y para que llegue al sitio de infección y pueda detener y destruir a la bacteria. ¿Por qué nosotros nos vamos a empeñar en administrar la levofloxacina cada 12 horas o cada 8 horas porque vimos que el paciente está grave? No hay razón para hacerlo. Si los farmacólogos duraron años para determinar que el diclofenac se tiene que tomar máximo 50 miligramos cada 8 horas para no generar efectos adversos, porque yo lo tengo que, es que me está doliendo muchísimo, entonces me voy a tomar 2 pastillas cada 8 horas. Esas alteraciones en la prescripción de fármacos puede ser peor que la enfermedad. Entonces, los farmacólogos duraron años para determinar los intervalos, es decir, cada cuánto tiempo, la dosis mínima, la dosis máxima en un paciente de peso normal, con características fisiológicas normales y con una función de eliminación, bien sea hepática, bien sea renal, etcétera, normal, para que nosotros nos empeñemos en desobedecer los principios farmacológicos, porque bueno, o porque lo veo que está muy flequito, entonces le voy a dar la mitad de la dosis, pero a lo mejor no depende del peso del paciente, a lo mejor depende de la función del riñón. Entonces, el estudio de la farmacocinética es importantísimo, bien sea que ustedes vayan a ser médicos clínicos o médicos quirúrgicos, o que vayan a estar metidos, que vayan a ser anatomopatólogos, pero el entendimiento de la farmacocinética es vital para nosotros hacer las prescripciones con la mayor responsabilidad y siempre hay que estudiar. Obviamente no nos vamos a saber la farmacocinética de todos los fármacos, pero sí tenemos que siempre estar pendientes de manera general de todos estos principios que estamos revisando. Y es un principio, es un mecanismo muy dinámico. Como les expliqué, yo me coloqué una inyección intramuscular y ese fármaco se está absorbiendo dependiendo de su característica, pero parte de ese fármaco ya llegó al tejido que yo quería que llegara a ejercer el efecto, pero parte de ese fármaco también ya se está eliminando. Eso es un proceso dinámico, pero lo estudiamos así por parte, por la parte académica. Doctora, ¿dudas o preguntas? Ya continuamos el martes con la segunda parte de distribución. ¿Dudas o preguntas, muchachos? ¿me escuchas? Sí, diga. Que me perdí un momentico la conexión. En la diapositiva que tiene mostrado ahorita, eso es cuando menciona la albúmina más importante para los fármacos ácidos, ¿se refiere a que los fármacos ácidos tienen más afinidad a unirse a ella? Exacto. ¿Y la parte que habla de fármacos alcalinos? La glucoproteína, que es otra proteína que está ubicada a nivel plasmático. Porque la albúmina es la que más escuchamos, pero hay otras proteínas, hay glucoproteínas que van a estar y que van a servir también de transportadores de sustancias o de elementos endógenos. Entonces, la albúmina es lo más importante. Y la mayor afinidad de los fármacos ácidos es hacia la albúmina. No quiere decir que no haya otro tipo de fármaco alcalino que pueda unirse. O sea, ahí dice, es el más importante, pero no quiere decir que es exclusivo. Y la glucoproteína alfa-1 ácida, que así se llama, tiene mayor afinidad a unirse a ella los fármacos alcalinos, los fármacos que son bases débiles, etc. Ok, gracias, doctora. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos conectamos el martes para completar lo que es entendimiento del proceso de distribución. Si pueden léanse un poquito lo que es la distribución. No hemos llegado en lo que es el volumen de distribución por los compartimientos. O sea, esa parte es importante también que la revisemos. Entonces, lo vemos el martes en la segunda clase de distribución. ¿Okay?
Está bien, doctora, muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde para ustedes y que tengan buen fin de semana. Igualmente para Feliz ustedes. tarde, Doctora, doctora. feliz tarde. Feliz tarde, para doctora. ustedes. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora.